Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Bueno, muy buenas tardes o días para aquellos que nos están escuchando o viendo por YouTube o por cualquier otro canal. Este es el primer programa de Coalición por el Evangelio en la radio. Y un poquito de introducción. Mi nombre es Jairo Namnun. Soy director editorial de la Coalición por el Evangelio, de parte del equipo desde sus inicios, y de manera personal soy diácono en la Iglesia Bautista Internacional. Vivo aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Estoy casado con Patricia de Namnun ya hace 7 años. Y es un poco de quién soy yo. Steven, cuéntanos de ti. Mi nombre es Steven Morales. Soy el editor asociado de Coalición por el Evangelio. Ya he estado ahí como 2 años ya. 2 años en febrero. Increíble. Sí. En abril, pues. En abril. Bueno, abril. Sí, en abril. Era en abril. Uh-huh. Entonces, estoy casado con Gabriela, ya 5 años de casados. También soy uno de los pastores en la Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala. Y soy de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Nacido, crecí ahí, he vivido ahí toda mi vida. Sí, qué bueno. De hecho, estábamos juntos la semana pasada ya. Sí, fue una gran bendición tenerte a ti y al resto del equipo de liderazgo de Coalición y Gospel Coalition en unas reuniones. La pasamos re bien. Bien. Listo. Entonces, primer programa. Steven, hablemos un poquito de por qué una coalición por el Evangelio. ¿Por qué una coalición? ¿Por qué por el Evangelio? ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué? Sí, creo que esa pregunta, si la dividiéramos en 3 diferentes preguntas, ¿por qué una coalición? ¿Por qué el Evangelio? ¿Y por qué una coalición que existe principalmente por el Evangelio? Antes de poder responder la pregunta ¿por qué una coalición? Tenemos que entrarle a por qué el Evangelio o qué es el Evangelio. Porque no somos una coalición simplemente en el nombre de una coalición, no estamos buscando unidad en el nombre de la unidad, sino que principalmente creemos en el Evangelio y creemos que una implicación, un resultado del Evangelio es la coalición, es la unidad que experimentamos. Entonces no vamos a empezar con la coalición, vamos a empezar con el mismo Evangelio. Sin duda, o sea, una coalición por coalición, como tú mencionabas, es básicamente ecumenismo. Juntar un grupo de personas por juntarla puede hacerlo cualquier partido político o cualquier grupo de rock o lo que sea. Pero lo que queremos es una coalición real, una unidad real, y eso se logra solamente por el Evangelio. La oración sacerdotal de Jesús nos explica bastante de cómo Cristo ora: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y en el mismo centro de la palabra de Dios está el Evangelio. Cristo toma en Lucas 24, él toma los textos del Antiguo Testamento y dice que a sus discípulos se le explicaba todo lo concerniente a él. Entonces, eso abrió por completo los ojos de los discípulos y le demostró que todo el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían como la Escritura, como la Biblia en su momento, era sobre Jesús o apuntaba hacia Jesús, que la vida, la muerte, la resurrección de Jesús hablaba sobre todo lo que se había escrito ya. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos que los discípulos, el tema central, el tema cohesivo, de hecho, quizás hasta el único tema principal o el único tema de todo el Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Por eso yo he dicho muchas veces que si Cristo no es Dios, el Nuevo Testamento es un manual de idolatría.
Entonces, Exacto. Y creo que ahí estás mencionando más lo que es la historia de salvación, empezando no solamente desde el Nuevo Testamento, sino también desde el Antiguo Testamento. Que toda la Biblia es una historia que apunta a Cristo, que está contando la historia del Evangelio. Tal vez algunas partes no son tan explícitas y no mencionan directamente a Cristo, pero sí pueden mencionar nuestra necesidad de Cristo. Pueden mencionar lo que es un mundo o puede mostrar evidencia de un mundo caído que existe en idolatría aparte de Cristo, que está esperando, que existe en anticipación de Cristo. Y es así como podemos ver cómo diferentes pasajes encajan dentro de esa historia, que a fin de cuentas se cumple en Cristo, quien cumple la ley, que cumple las promesas de Dios, y que cuando hace eso no solamente cumple nuestra salvación y nuestro perdón y redención, pero también siendo salvos, siendo redimidos, ahora somos también unos, ahora que tenemos paz con Dios, como veremos luego en Efesios 2, paz con Dios significa paz con otros hombres, paz con nuestros hermanos, paz con la iglesia. Entonces, parte de ese aspecto de ser una coalición por el Evangelio es que porque creemos en el Evangelio, porque creemos en que tenemos paz y ya no existe hostilidad entre nosotros y Dios, tal vez de una manera vertical, nuestra relación vertical con Dios, ahora también horizontalmente en nuestra relación con otras personas, con otros cristianos, también hay unidad, también hay paz, también hay relaciones que han sido transformadas por el Evangelio. Sí, sin duda. Y solo agregando eso mismo que dices, de cómo todo el Evangelio y Cristo está desplegado a lo largo del Antiguo Testamento, hay que agregar también que el carácter de Dios representado, su santidad, su majestad, su gloria, todo eso también lo vemos en Cristo Jesús. Nos enseña Juan 1. Y por ejemplo, quizás la cúspide de la santidad de Dios reflejada en Isaías 6, donde los ángeles gritaban o clamaban santo, 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 donde Isaías cae en el piso diciendo, ay de mí, soy perdido. Luego Cristo nos dice en Juan 12, si no recuerdo mal, Juan 12:41, que Isaías vio su gloria. O sea que Cristo Jesús y su evangelio está en toda la escritura. Y por eso, para tener una coalición real, una unidad real, a la luz de Juan 17, debe ser una coalición por el evangelio. Entonces, y por eso repetimos que no es una coalición en el nombre de una coalición, no es unidad por el simple hecho de que queremos unidad, sino que empieza con el evangelio y eso resulta en unidad. Exactamente. Entonces, Steven, dame en 50 palabras o menos, ¿qué es el evangelio? Pues ahorita te soy sincero, no creo que lo pueda hacer en 50 palabras, pero... O sea, que en 3. En 3, cabal. En 3. Pues siempre que trato de resumir el Evangelio, me gusta regresar a 1 Timoteo 1:15, donde dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El teólogo J.I. Packer, a él le gusta resumir el Evangelio en las palabras, Dios salva a pecadores. Y creo que eso es lo que la manera más corta en que podemos resumir el Evangelio es que tenemos que tener esos elementos presentes, ¿verdad? Que es Dios el que toma la iniciativa para salvar al hombre y el hombre es el que está necesitado, el que es el necesitado de salvación por causa de su pecado. Tal vez lo único que agregaría a la definición de Packer es que esa salvación se cumple a través de Cristo. Que Cristo en su vida perfecta, que cumplió con la ley, que era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que no solamente murió en nuestro lugar, pero también vivió en nuestro lugar, que vivió la vida perfecta que nosotros jamás podíamos vivir por nuestra propia cuenta, por nuestros propios esfuerzos. Cristo vivió la vida perfecta, murió en nuestro lugar y en su muerte, en su crucifixión en la cruz, cumplió el perdón de nuestros pecados y también nos libró de la condenación, reconciliándonos o redimiéndonos, reuniéndonos con el Padre para poder estar en buena relación con Él. Creo que es 2 Corintios 5, donde habla de ese intercambio de que Él tomó nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia.
en la cruz. Y no solamente eso, pero también entonces tenemos vida, muerte y resurrección también, que su nueva vida también es nuestra nueva vida, que ahora nosotros tenemos vida en Cristo. Y también su ascensión a los cielos, que ahora Cristo está en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote, representándonos para que cuando Dios nos vea, no mira a nuestro pecado, no mira a nuestra suciedad, sino que mira a Cristo en nosotros, mira su justicia obrando en nosotros para hacernos más y más y más como Cristo. Entonces el Evangelio es una obra, pero no es nuestra obra, es la obra de Cristo en su vida y en su muerte, en su resurrección y su ascensión para salvarnos. Y ahí es donde creo que ya me pasé 50 palabras. Hace rato. Pero vale la pena. Uh-huh. Es un tema que vale la pena hablar más de 50 palabras. De hecho, es el tema que vamos a estar hablando por la eternidad. Eso es lo que vemos en Apocalipsis en el canto de 4 y 5. Estamos cantándole al Cordero que redimió a un pueblo de toda lengua, nación, tribu. Y de hecho, quizás agregarle a eso que tú decías, Steven, que es algo que a veces se nos olvida. Dios nos salva, o tú decías ahorita la definición de Parker, Dios salvando a pecadores en Cristo, le agregabas tú. ¿Sabes lo interesante? Es que Dios, en un sentido, Dios nos salva de Dios. Dios nos salva de su santa justicia. Y es bueno que Dios sea santo y es bueno que Dios sea justo. Nosotros no queremos un universo donde el culpable sale libre. Nosotros no queremos, ese es el problema que tenemos en América Latina, que uno no confía muchas veces en la policía, porque los culpables salen, porque tenemos tanta corrupción, lamentablemente. Lo cual, valga el paréntesis, nos lleva a clamar por el mundo por venir. Y nos lleva como iglesia a querer actuar de manera íntegra y diferente a eso. Si tú eres un policía cristiano, actúa diferente. Si eres un juez cristiano, actúa diferente. Pues bueno, en el caso eterno, Dios es un Dios justo, santo y bueno. Y el pecador, tú y yo, no lo somos. Entonces, de lo que Dios nos salva es de su santa y buena y justa ira en el Evangelio. Dios nos salva a través de Dios mismo. Sí, tal vez otro aspecto que podríamos agregar, otro aspecto del Evangelio ahí es que somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, pero sí somos salvos para hacer buenas obras también, como mencionan en Efesios 2, 8 y 9, que aunque no solamente somos salvos de algo, Cristo no solamente nos salva de la ira de Dios, del pecado, pero que nos salva hacia algo, hacia la santidad, hacia buenas obras, que esas buenas obras no son la causa, sino el resultado de la salvación, una imagen, un retrato que podemos ver a través de toda la Biblia, que Dios constantemente salva a su pueblo para que ellos puedan representarle y buscar la santidad y ser como Dios. Pero nunca es darle la ley para que cumplan la ley, para que puedan salvarse a sí mismos. Él no le da la ley a Israel hasta después de redimirlos y salvarlos de Israel. De sacarlo de Egipto. Exactamente. Somos salvos por obras, las obras de Cristo. Y somos salvos para obras, las buenas obras que Él preparó de antemano. Pero para nosotros recibimos la salvación por gracia, a través de la fe en Cristo, para la gloria de Dios. Y eso lo encontramos solamente en la Escritura. Ok, Steven, tenemos el Evangelio, tenemos en 55,000 palabras y en 4 palabras, 5 palabras, ¿qué es el Evangelio? Y vamos a estar hablando de eso en cada programa, vamos a estar hablando de eso en cada artículo, vamos a estar hablando de eso casi en cada conversación. Y cada vez que tú y yo prediquemos o cualquiera de nuestros colaboradores de una manera u otra, vamos a estar hablando del Evangelio. Eso es en lo cual gira la coalición. Ahora, ¿por qué coalición? ¿Por qué una unión? ¿Por qué una coalición? Y estamos casi a punto de tomar una pequeña pausa, pero quizás vale la pena introducir coalición por el Evangelio. ¿Por qué coalición? Creo que ahí volvemos al punto de que si vamos a creer en el Evangelio, también tenemos que creer en todas sus implicaciones, también tenemos que profundizar en el Evangelio un poco y parte de una de esas implicaciones es que si vamos a encontrar en el Evangelio paz con Dios, también tenemos que tener paz con otras personas. Si vamos a estar unidos con Dios, entonces también tenemos que estar unidos con todas las otras personas que también están unidas con Dios.
Entonces, una implicación directa del evangelio es que vamos a encontrar unidad, no solamente con él, pero con otras personas que están unidas con él. Y eso se basa en gran parte sobre lo que vemos en pasajes como el que ya leíste en Juan 17, pero también en Efesios 2, 14 al 22 habla que... Ese vamos a estar hablando desde que vengamos del break, ¿te parece? Ok, buenísimo. Esperamos. Entonces, vamos a tomar un espacio de 2 minutos de descanso. Yo voy a hacer que me baje un poquito el aire porque me congelo. Y entonces regresamos otra vez con el programa. Buenísimo. Muy bien, Steven, estamos aquí en Colisión por el Evangelio en la radio y esta es la segunda parte de este primer programa donde estamos hablando por qué coalición y por qué coalición por el Evangelio. Y en la primera parte estuvimos conversando de lo más importante, por qué por el Evangelio, por qué el Evangelio. Pero ahora vale la pena que veamos por qué una coalición. Y nos quedamos justo cuando tú querías tratar Efesios capítulo 2, así que ¿quieres leerlo? Sí, vamos a leer Efesios 2, empezando en el versículo 14, y estoy leyendo la versión NBLH, y dice así, empezando en el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Okay. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces creo que si queremos entender esto en su contexto, tenemos que entender que, bueno, uno de los problemas o conflictos centrales en la iglesia primitiva eran las divisiones que existían, pues, por las separaciones que habían entre los judíos y gentiles por años hasta ese momento, ¿verdad? Sin mencionar, o sea, la ley, todas las ceremonias, las tradiciones, el templo y todo lo demás que también agregaron los judíos encima de la ley, había creado un muro de hostilidad, una pared de separación entre los judíos y los gentiles. Y lo que vemos, lo que está enseñando Pablo aquí, lo que luego revela como el misterio que ha sido revelado a la iglesia, es que Cristo vino al mundo para darles a todos un mismo camino sobre el cual caminar para llegar, para acercarse a Dios. Y ese camino no es, no hay diferentes caminos, diferentes posturas teológicas y cada uno es un camino diferente para llegar a Dios, sino que Él mismo a través de su sangre, a través de la cruz, estableció que todos iban a ser un pueblo y esa unidad del pueblo se basa sobre la naturaleza única de nuestra salvación, que porque tenemos un Salvador, porque tenemos un Salvador, somos un solo pueblo. Y todos han sido reconciliados a ese pueblo. Ahora no hay judío, ahora no hay gentil, ahora no hay diferentes tipos de hombres. Simplemente uno es en Cristo un cristiano. Entonces, cuando estamos hablando de coalición, lo que mencionamos anteriormente es que no es una coalición que estamos simplemente buscando o nuestra meta no es la unidad, sino que es unidad que con la meta de recordar y volver y regresar al Evangelio. Así es, y yo creo que tú ahí diste en un clavo un punto bien importante que no hablamos tanto, y es que nosotros no creamos la unidad. La unidad no es algo que nosotros forjamos como iglesia en base a nuestros grandes esfuerzos. A la luz que lo acabamos de ver en Efesios 2, la unidad fue algo que ya Cristo creó. Lo que nosotros hacemos es vivir conforme a esa unidad. O sea, la coalición como tal fue una coalición que creó Cristo en la cruz cuando cumplió gente de todo pueblo y nación, cuando derribó la muralla que había separación entre judíos y gentiles. Mucho menos si no hay separación entre judíos y gentiles, habrá entre gentiles y gentiles como somos la mayor parte de nosotros. Entonces, nosotros no estamos forjando una unidad en base a grandes esfuerzos y en cuanto a grandes hombres que están tratando de lograr. Nosotros estamos tratando de actuar en obediencia a lo que ya Cristo forjó, a lo que ya Cristo creó y al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Sí, porque Dios mismo ha tomado esa iniciativa
para Exacto. salvarnos. Él es el que realmente forma unidad, no nosotros. ¿Qué ibas a decir? No, que es exactamente eso, que la unidad que nosotros estamos tratando de representar es la unidad que la iglesia siempre ha representado de una forma u otra, la verdadera iglesia. Porque como comentábamos ahorita, yo estaba en Guate contigo ahora la semana pasada y nos juntamos con diversos pastores y es como automático que cada verdad, y los que vean esto saben que es así, cada verdadero cristiano, cuando se junta con otro verdadero cristiano, de repente, aunque se acaban de conocer, es como que tuvieran años de familia. De hecho, los cristianos constantemente son más cercanos entre ellos que entre sus hermanos y familias si no son creyentes. Eso no es. Entonces, esa unidad es parte de lo que es parte de lo que refleja la iglesia al estar injertada, al ser parte de un mismo árbol, estando injertos en Cristo. Es lo que somos. Somos una iglesia. Aunque tengamos diferentes nombres y diferentes denominaciones, la verdadera iglesia, aquella que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que se somete a la palabra, que se somete a los preceptos de la Escritura, esa es una sola iglesia. Aunque, sin lugar a dudas, debido a que estamos en un mundo caído, a veces no entendemos bien algunas áreas de la palabra y hay momentos donde es necesario hacer cierto tipo de separación. Y eso no podemos negarlo porque lo contrario sería, como dijimos al principio, ecumenismo. No todo el que dice que es cristiano lo es. Y aún entre cristianos puede que haya separaciones. Por ejemplo, yo amo los hermanos presbiterianos. Creo que hay muchísimo que aprender de ellos. Sin embargo, yo he tenido bastantes discusiones con ellos sobre el tema del bautismo. Yo creo en la teología del pacto en general. La considero súper válida. La considero superior al dispensacionalismo, para los que saben de lo que hablo. Pero yo no creo en bautizar a niños. Entonces, yo no pudiera ser parte de una iglesia presbiteriana, aunque amo a mis hermanos presbiterianos y podemos trabajar juntos. Entonces, como la colisión es por el evangelio, no por el bautismo, podemos trabajar juntos porque somos hermanos y creyentes. Exacto. Y ahí es donde nos ayuda a tener una prioridad de teología, de doctrinas teológicas, en decir, ok, sí, no le queremos quitar importancia a estos temas, sea el bautismo o el cesacionismo o continuismo o todos estos temas que sí son importantes dentro de la iglesia y sí deberíamos de discutir y sí deberíamos de tener una postura, pero tenemos que entender todo, todo tiene que estar en su lugar correcto, ¿verdad? Entonces, Tim Keller tiene un ejemplo que dice, cuando el sol está en el centro del sistema solar, todos los otros planetas van a estar en su lugar correcto y van a poder girar de la manera que deberían de girar alrededor del sol. Pero si quitas el sol, ahora ya no hay un sistema solar, sino que es un caos. Todos los planetas se van a destruir, se van a ir por todos lados y ya no va a existir ese sistema que Dios había creado. Oye, buenísimo. De la misma... Dale. No, dale. Ok, bueno, desde el principio, TGC, The Gospel Coalition, el ministerio del cual sale Coalición por el Evangelio, nos ha enseñado algo, que es que uno tenía dos opciones en cuanto a este tipo de organizaciones, o de comuniones, llamémosle, y es que tú podías o levantar una cerca, una pared, y decir, aquí estamos los que estamos dentro, y allá están los que están fuera, y nadie sale de aquí para allá y nadie viene allá para acá. O uno podía poner una bandera en el centro, tener un punto, y tratar de que esa gente se vaya acercando a ese punto. Y los que estén más cerca son aquellos que vamos trabajando juntos en torno a ese punto. Y eso fue lo que decidimos hacer. Nuestro punto es el evangelio. Y trabajamos con los que están aquí cerca de ese evangelio, que procuran ese evangelio. No necesariamente con una muralla que nadie puede salir o entrar, sino más bien como un grupo de hermanos que quieren acercarse al centro de la Escritura, al centro de la palabra de Dios, el cual es la revelación de Cristo Jesús. Precisamente. Y por eso es que queremos siempre... no queremos menospreciar otras doctrinas, no queremos decir que no importa, no queremos decir que es mejor no tener una postura o sacrificar la verdad en el nombre de la unidad. No, que estamos buscando la verdad y porque tenemos la verdad principal, el evangelio en el centro, estamos también abriendo las puertas para tener unidad con otras personas que tal vez en las cosas secundarias o de tercera importancia no estamos tan de acuerdo, pero sí tenemos lo principal, lo que es de primera importancia en común. Y esa segunda y tercera, asuntos de segunda y tercera importancia, como el triaje teológico que Al Mohler tanto ha enseñado,
Esas cosas de segunda y tercera importancia podemos tener diferencia dentro del marco de la Escritura. Pero si, por ejemplo, llegara alguien ahora y dice que la única forma de ser salvos es siendo bautizados, eso no parece estar dentro del margen de la Escritura. O ni se diga, si una persona quiere poner en duda los fundamentos de la fe, la doctrina de la iglesia, diciendo que no hay iglesia, o aún que no es necesario asistir a ninguna iglesia porque somos la iglesia, lo cual es cierto, pero la iglesia se une y sirve juntos y vive juntos. O si una persona, por ejemplo, dice que Cristo es Padre, Hijo y Espíritu en diferentes manifestaciones, pues nada de eso, no podemos trabajar juntos porque dentro de asuntos primarios, secundarios o terciarios no estamos dentro del marco de la ortodoxia, dentro del marco de la Escritura. Y yo creo, Steven, que eso nos trae al mismo tercer punto que valía la pena tratar, y es una colisión en torno al Evangelio, lo de primera importancia, una colisión, pero ¿por qué? Por el Evangelio. Y creo que vale la pena decirlo, tú lo decías anteriormente, la palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Eso es una denunciación, una expresión de lo que el Evangelio hace. Y Pablo luego, o antes, en 1 Corintios 15, dice que él nos hace saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, o de primera importancia, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es como que constantemente a lo largo del Nuevo Testamento, lo que está en el centro del mensaje de las Escrituras es ese mismo Evangelio, y luego lo que ese Evangelio hace. Y por eso la colisión es por el Evangelio. Evangelio que siempre será atacado. Evangelio que tenemos la pecaminosa tendencia de olvidarlo, porque a nosotros nos gusta decir, he aquí la Babilonia que yo construí. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, pero luego queremos vivirla por obras. Nosotros el ser humano sin Cristo tiene una dificultad real, genuina, profunda de someterse a algo que él no haya hecho. Por eso los ídolos, porque por lo menos tú los controlas, por lo menos puedes ser como tú. Y Satanás sabía que había una posibilidad de que algo así estuviera, porque aún en la perfección humana, antes de la caída, ¿cuál fue la tentación? Pero ustedes van a ser como él. Ustedes van a poder ser lo que él es y hacer lo que él hace. Entonces, la necesidad de hablar de el Evangelio y unirnos por el Evangelio es porque siempre va a ser atacado desde fuera, es atacado desde dentro, es atacado por nosotros mismos. Se resiste, o mejor dicho, nuestra naturaleza se resiste al Evangelio de la palabra. No quiere saber algo así. Por eso Dios tuvo que darnos un nuevo corazón, porque nuestro corazón de piedra no quería recibir las mejores noticias que pudieran existir. Sí, ese realmente es el patrón de pecado que miramos en la naturaleza humana. Desde el Antiguo Testamento podemos ver una y otra vez, uno se sienta a leer el Antiguo Testamento y se pregunta cómo pueden caer estos israelitas en el pecado otra vez, cómo pueden caer en este ciclo de pecado una y otra vez, que dicen que quieren seguir a Dios, caen en pecado, adoran ídolos, Dios los salva, otra vez dicen que quieren seguir a Dios y caen en el mismo ciclo. Y realmente ese es el patrón nuestro también, que somos amnésicos del Evangelio, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, somos tentados, nos ponemos en lugares peligrosos donde el pecado nos es más fácil participar en cosas que realmente Dios no nos salvó para hacer esas cosas. Sin embargo, porque somos amnésicos del Evangelio, porque se nos olvida, porque somos pecadores, nosotros tenemos esa tendencia y nuestro llamado es una y otra vez lo que hace Pablo una y otra vez con sus cartas, es recordarles a la iglesia del Evangelio, recordarles de lo que debería ser central, porque tantas veces ellos ponen otras cosas en el centro, y como con el mismo ejemplo del sistema solar, cuando algo más está en el centro, todo lo demás va a ser un caos total, y eso es por la razón por la que en Coalición, o sea, todo lo que escribimos, todo libros en la página, en videos, en audios, en eventos, tendrá un saborcito al Evangelio. Tendrá ese ¿cómo lo describirías tú? Bueno, de hecho, a las pautas que les mandamos a los colaboradores, el último punto es para que se quede en la mente. Antes de entregar el artículo, piense cómo fue necesario el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús para que eso que usted está diciendo sea verdad. O sea, yo creo que ese para mí es mi lente del Evangelio. Lo que sea que yo quiero hablar, hacer, decir,
yo quiero preguntarme, mejor dicho, ¿cómo Cristo hace que esto sea verdad? Sino cómo es cristiano. Muy bien, Steven, estamos ya en el final de este tiempo. Quizás vale la pena así decir, ya dijimos por qué el Evangelio, por qué una coalición, por qué por el Evangelio, por qué un programa de radio. Y básicamente queremos decir que damos gracias a Dios por la oportunidad de tener este tiempo, damos gracias a Dios por Radio Eternidad, donde yo estoy grabando y que nos ayudaron desde el principio, están haciendo posible que podamos hacer este radio. Pero sabemos a la vez que hay una gran escasez de recursos de sana doctrina, recursos centrados en el Evangelio en todo el mundo de habla hispana. Así que gracias a Dios en esta radio en especial, los que están en Dominicana, lo que ven por internet, pueden constantemente recibir buenos recursos, escuchar diferentes sermones, escuchar música, escuchar programas de radio en vivo. Así que por un lado ya había recursos en esta radio, pero entendíamos que Coalición por el Evangelio podía proveer quizás un poquito de sazón diferente y hablar un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo ya. Por lo que estaremos regularmente aquí, Steven de allá en Guatemala, Jairo aquí en Dominicana, y trataremos de tener en casi cada programa algún otro invitado tratando algunos de los temas que tenemos planeados por delante. A veces hablaremos de temas de mujeres, a veces hablaremos de temas de teología como tal. Tenemos ya planeado un par de programas de conversando con dos puntos de vista diferentes, por ejemplo, continuismo y cesacionismo, teniendo un programa en vivo. Y la forma que lo vamos a estar haciendo es a través de la radio, en Radio Eternidad, aquí en República Dominicana y a través de radioeternidad.org. Pero a la vez, Steven, ¿cómo más vamos a poder consumir el programa, aquellos que quieren vernos o oírnos? Pues a través de la página, pronto tendremos una página de los podcasts donde uno puede suscribirse al podcast a través de iTunes o otros programas de donde sea que consigas tus podcasts. Además, los publicaremos con los videos de estos, porque también grabamos estos podcasts en un Google Hangout para que puedan ver la conversación un poco mejor en YouTube. Publicaremos eso en nuestra página de YouTube también. Excelente, o sea que en las próximas semanas estamos pensando lanzar, bueno, ya esto es para los que están viendo, voy a dar para atrás, pero para los que están viendo vamos a lanzar Dios mediante a mitad de abril. Así que vuelvo para atrás. Excelente, entonces a través de la radio, a través de la web de coalición.es, de radioeternidad.org, a través de YouTube y a través de los podcasts te puedes suscribir al programa de Coalición por el Evangelio en la radio. Steven, gracias por tu tiempo, gracias a aquellos que están escuchándonos, gracias al Señor porque nos proveyó de ese evangelio. Amén. Nuestro deseo es poder servir a la iglesia a través de proveer recursos centrados en el evangelio y así ver mejores días. Hoy hablamos, Steven, esta mañana de que nuestra oración es que nuestros hijos puedan ser parte de una iglesia más sana que aquella que nosotros heredamos. En el mundo hispano nos falta mucho, pero sin lugar a dudas Dios está en movimiento. ¿Alguna palabra final, Steven? No, creo que lo terminaste bien. Listo, pues. Pues gracias a aquellos que nos escuchan. Gracias al Señor por su evangelio.